Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos aquí en Bonita Radio en red global a través del internet y en este programa en Puerto Crítico en red translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui desde San Juan de Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas desde Sydney, Australia, con un jet lag tremendo que anda por allá. Miguel, un abrazo. ¿Cómo estás? Chacho, abrazo, no tienes idea, o sea, estoy por el desvelo del siglo. Así que si sueno así medio aquí y allá a la misma vez, ya tú sabes, lo advierto. Saludos. Saludos, con razón hace un par de horas me sorprendió que me contestaras por Facebook, porque yo dije, Dios mío, por allá deben ser como las 2 de la mañana y este hombre está despierto. Pero bueno, espero que estés muy bien, a pesar de que tienes un gran jet lag. Estamos aquí contentos de tener a un invitado que nos visita por segunda vez. Hacía 2 años, ¿verdad? Hacía 2 años, desde septiembre. Desde septiembre que estabas con nosotros. Y hemos decidido dedicar este programa a salir del ombliguismo que casi siempre nos invade. Iba a decir casi siempre nos invade una semana antes de las elecciones, pero realmente el ombliguismo en Puerto Rico es perenne. Así es que siempre que se trata de mirar más allá, pues vale la pena. Con nosotros tenemos al profesor José R. Rivera González, quien es profesor en la Universidad del Sagrado Corazón en el programa de estudios internacionales. Y hoy vamos a hablar precisamente, vamos a tratar de hacer un repaso mundial, ¿no?, del estado de la situación en el mundo, pero específicamente en el foco, digamos, por llamarle así, en los principales focos de poder a nivel internacional, lo que sería pues Europa y Estados Unidos, incluyendo obviamente en esa Europa a Rusia, por si las dudas. Claro. Y por si las dudas también a Inglaterra, ya que cada vez hay más dudas al respecto. Y hay una razón muy, muy importante por la cual estamos invitando a José. Número uno, José escribió hace unos meses un artículo que nos pareció brillante en 80 grados, porque tocaba, digamos, hacía todo un análisis del estado de la situación en Inglaterra en el momento en que gana la votación a favor del Brexit, es decir, el que Inglaterra salga de la Unión Europea o el Reino Unido, y obviamente los conflictos que eso crea dentro de no solamente dentro del país, digamos, dentro del Reino Unido, las diferentes razones por las cuales esa votación fue la mayoritaria y lo que pudiera ocurrir. Y digamos que estamos ahora varios meses después de ese Brexit, pero también en un contexto pues obvio, donde hay unas elecciones en Estados Unidos que son importantes, que van a tener un efecto en el mundo entero por razones evidentes, y también donde hay elecciones en Europa, incluyendo en España, que ya fueron y que hoy, me parece, iba a ser la investidura, o digamos, se iba a decidir ya de manera oficial que Rajoy o el PP va a gobernar con una coalición con el PSOE y Ciudadanos a España, reconociendo que también que España ha estado en la mira del mundo, sobre todo en los grupos progresistas, ya gracias a la emergencia, digamos, de Podemos y lo que eso ha significado en términos de nuevas políticas y maneras de discusión y análisis a través de los medios, entre otras cosas. Así que, dado ese panorama general, pues te damos la bienvenida, José. Gracias por estar aquí. Claro que sí. Gracias. ¿Cómo no? En ese panorama general, pues también quisiéramos hablar, digamos, de los grandes temas. Y es una de las cosas que sugirió Miguel y me parece importante, es que
es que parecería, digamos, que hay un nuevo ciclo político en donde la guerra o el conflicto parece estar muy latente. Obviamente sabemos que las guerras han estado en Medio Oriente desde hace años ya, claro, y en el norte de África con las invasiones de Estados Unidos. Sin embargo, parece ser que esto obviamente está escalando, ya sea por la crisis de los refugiados en Siria y en Europa, obviamente, ya sea también porque Rusia está presente y se ha unido, digamos, a esta lucha. Entonces, ¿cómo, digamos, esta percepción de que la temperatura está subiendo a nivel de guerra y de que también es parte de los debates en las campañas y presidenciales en los Estados Unidos, y que han salido varias posturas en esos debates, ¿esta percepción te parece que es una percepción razonable, el estar pensando, caramba, la cosa se está poniendo fea? Parecería ser que nuevas fuerzas ya piden guerra, que también hay fuerzas de derecha que parecerían ser que unos nuevos fascismos están surgiendo, nuevos nacionalismos, y también otras fuerzas que están dispuestas a la guerra para ya sea expandir su poder por el agua, por diferentes materias primas para incrementar su poder, etcétera. Hay una nueva reconfiguración del mundo en términos geopolíticos. Sí, yo creo que se está transformando. De hecho, parecería que estamos otra vez en el siglo XIX, en esta dinámica donde los múltiples imperios europeos y el otomano están tratando de agarrar algún tipo de terreno con tal de tener influencia, pero a la misma vez hay diplomáticos que tratan, como Metternich, en un momento dado, luego del fin de la guerra napoleónica, de crear una especie de balance de poder, en el que los imperios estuvieran satisfechos con la obtención de nuevos terrenos, las conquistas de nuevos terrenos, y pudieran entonces simple y llanamente pues quedarse con eso y mantener la paz a través de ejercer su dominio, su hegemonía en el resto del continente. Para contestar la primera pregunta, evidentemente sí estamos en una dinámica de guerra. Yo entiendo la guerra como el fallo monumental de la política. En la política entendida, por lo menos como lo entendió Hannah Arendt, que es que la política tiene que ver con la pluralidad de los hombres o de los seres humanos. Es decir, entre los diversos, el diálogo entre los diversos, cuando eso no ocurre, se fragmenta el sistema, luego ocurre entonces el fallo monumental y claro está, la guerra. Y lo llamo fallo monumental porque no es la ausencia de política, siempre hay ejercicio del poder, pero en la guerra el ejercicio del poder se circunscribe a la obliteración del otro, a la eliminación física del otro. Y evidentemente destruye el espacio político. Pero bueno, eso es otra discusión para otro momento, ¿verdad? Quizás tal vez poner al día a Clausewitz particularmente. Claro. Pero sí, nos encontramos entonces en una dinámica de guerra en donde los sistemas impuestos luego de la caída del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, sobre todo en el mundo árabe, pues están colapsando ante la realidad de que existe un sectarismo entre musulmanes, árabes musulmanes chiitas y árabes musulmanes sunitas, que había sido detenido en un momento dado por los distintos autoritarismos existentes tanto en Irak como en Siria, como en Egipto y claro está, por las monarquías absolutas de la península arábiga, particularmente Arabia Saudita, los Emiratos, Qatar y obviamente el Sultanato de Omán. En virtud, número uno, del desacierto estratégico, yo lo llamo en inglés strategic blunder, de los Estados Unidos de América al abrir un segundo frente en la guerra contra el terror bajo premisas cuestionables que luego terminaron siendo falsas. Y claro está el fenómeno de la mal llamada primavera árabe, que terminó de manera catastrófica para la gran mayoría de los países árabes, excepto
Túnez, en donde se está tratando de montar y de crear un andamiaje democrático que hasta el momento les ha funcionado bastante bien. Así que sí, en este caso nos encontramos en una dinámica de guerra. No creo que, yo no quiero ser, ¿verdad?, un mercader de apocalíptico. Claro. No estamos hablando de una tercera guerra mundial. Yo creo que va a ser una guerra contenida, sobre todo en el Levante, en el mundo árabe. Pero el hecho de que no sea una guerra mundial ni que sea una guerra regional no quiere decir que sea menos sangrienta y menos catastrófica. Lo es. Estamos presenciando la destrucción, en este caso, de un país llamado Siria. Y en el caso particular, y todavía esta sigue siendo mi postura, estamos presenciando el daño irreversible en Irak, en donde probablemente la sugerencia de la partición de este país en tres, un estado para los kurdos, un estado para los árabes sunitas y un estado para los árabes chiitas, es posiblemente el mejor arreglo, aunque problemático, el mejor arreglo posible. Uf. Miguel. Sí, esto va a parecer que me estoy saliendo de la línea de conversación, pero como hablamos de grandes temas, sí. O sea, a menudo se explica muchos de estos nuevos fenómenos o de audiencias en disputa o en búsqueda de procesos de revolución, transformación y demás. Se explican muchas veces desde el surgimiento, pues, de redes sociales que permiten, pues, nuevas formas de organización, de conversación, de movilización, versus, pues, medios tradicionales que, pues, controlan mensajes y que están mucho más sujetos a influencias de poderes hegemónicos y demás. Claro. Y como que en los últimos 5 años, muchas de las historias políticas a nivel global y a nivel de conflictos locales van por esa línea. La Primavera Árabe, pues, fue un ejemplo, pues, claro, o sea, específico. Ahora mismo que o sea, surgen focos, digamos, de nuevas izquierdas, y no nuevas izquierdas en el sentido de que hacen las paces con el neoliberalismo, sino que mantienen unas líneas, al contrario, de distancia y de búsqueda de alternativas. Y vemos la irrupción de medios de prensa que uno pensaba que ya no tenían tanto poder. En el caso de España, El País. En el caso de Inglaterra, todo un conglomerado mediático que ataca el nuevo laborismo inglés, que parece también una semilla de esperanza. O sea, vemos que lo que las redes sociales representaron como una alternativa, digamos, de esperanza a nivel de evolución de nuevos proyectos políticos y demás, pues parece que ese ciclo se acaba de desgastar y que medios tradicionales empiezan a tener el poder de recentrar la conversación o incluso de reclamar las hegemonías que antes parecían estar amenazadas. En todo este escenario de guerra, disputa, conflicto, antagonismo en lugar de agonismo político, o sea, ¿cómo tú estás viendo, o sea, qué función le adjudicas o cómo explicar, digamos, el bailecito de los medios de comunicación oficiales y demás versus lo que pudo haber sido las redes sociales y los espacios de esperanza política que en su momento, pues, insinuaron? O sea, ¿cómo tú ves ese análisis hoy, un poco claro, después de la resaca de todos estos años recientes? Sí. Con eso vamos a una pausa y regresamos en unos momentitos de Puerto Crítico. Divino. Saludos, mi nombre es Sixto Isaac Ortiz del programa El Pajeo Musical. Usted se preguntará, ¿y qué rayo es eso del pajeo? Sencillo, es básicamente un programa en donde tocamos todo tipo de música, desde jazz, rock, música electrónica, hip hop, hacemos trivia, hacemos juegos, hacemos preguntas, incluso yo a veces me voy en un viaje y toco hasta música retro. Para que vea, el pajeo significa específicamente eso, irnos en un viaje musical. Así que si te parece bien la idea, puedes escuchar el programa todos los martes y jueves de 10 a 12 de la tarde, como también puedes escucharlo los martes de 7 a 9 de la noche. Así que si te gusta, no tienes excusa, puedes escucharnos a través de bonitaradio.net y la aplicación de TuneIn Radio desde tu celular. La cronología e historia de nuestra bomba y cultura se escucha en Repicando. Folclor, educación, nuevos talentos e investigaciones en el primer programa de bomba de la radio web.
El doctor Pablo Luis Rivera y sus invitados nos invitan a Replicando, en directo a través de bonitaradio.net o por Tuning Radio, podcast a través de la aplicación iTunes e iVoox y en el canal de Bonita Radio de YouTube. Hola, soy el doctor Emilio del Carril y estoy aquí para invitarlos a escuchar De Letras. El quehacer literario tiene su espacio en el primer programa radial de literatura desde la radio web. Conversamos con aquellos para quienes la palabra es el oficio. Escúchelo por bonitaradio.net, por podcast a través de iTunes e iVoox o por el canal de YouTube de Bonita Radio. Regresamos a Puerto Crítico con José Rivera González, haciendo un repaso mundial y hablando del estado de la situación, la coyuntura política, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, y obviamente los efectos en la región global. Bueno, para contestar la pregunta de Miguel, que es sumamente compleja, vamos a empezar entonces por cuáles son los límites del activismo en las redes sociales y cuáles son los límites, por ejemplo, de la protesta democrática. Evidentemente, el proceso político es uno muy complejo y ciertamente ha evolucionado a través del tiempo, o quizás de-evolucionado, sobre todo porque el marco referencial que tenemos son los de las democracias liberales, Gran Bretaña, Canadá, los Estados Unidos, algunos países latinoamericanos, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, etcétera, y pues se circunscribe a la cuestión representativa. Y evidentemente esta democracia representativa ha ocupado un lugar primordial y ha dominado la dinámica política a través del tiempo, en conjunto con lo que yo llamo quizás la walmartización de la cultura política, sobre todo y particularmente de parte de esta ciudadanía que abandona los lugares donde ese espacio definido donde se hace la política, que es la ciudad, la polis, y simple y sencillamente se limita a una dinámica suburbana en donde muchas veces el commuting es parte de su cotidianidad, escuchan programas banales en la radio que buscan más entretenimiento que la profundización y la reflexión, y ciertamente eso se repite luego que termina la jornada laboral, cuando paramos entonces en este gran cajón donde están todas nuestras necesidades, donde se pretende satisfacer todas nuestras necesidades para luego entonces regresar a nuestros hogares para mirar la televisión, es decir, programas de deportes y novelas turcas. Prefiero, claro, también a esta realidad política que ha destruido nuestra condición ciudadana. Pero ciertamente eso es parte de... Y claro, y entonces en ese tipo de ciudadano y ciudadana, pues no existe otra alternativa más que simple y llanamente votar cada 4 años por los representantes, porque no conciben o encuentran contrariante el hecho de ocupar el espacio público a través de la protesta e incomodar a la gente del establishment. Eso es parte de la sobriedad, o creo que de la resaca que decía Miguel. Ahora bien, la efectividad o la efectividad limitada del activismo por las redes sociales, que yo lo hago, Miguel lo hace de manera genial, sobre todo con ese lenguaje particular que él tiene. Es un extraordinario entretenimiento, pero también es una invitación a la reflexión. Obviamente es un lenguaje incómodo, pero es precisamente lo que se trata, ¿verdad? Tal vez no te guste, pero reflexiona alrededor de eso. Pues evidentemente ese elemento tiene límites. Fue efectivo, por ejemplo, para convocar... convocar a la ciudadanía, por ejemplo, en España, a los indignados. Como punto de convocatoria es importante, y evidentemente este activismo virtual tiene que dar paso entonces a el activismo en el espacio físico, en el espacio público, en la esfera pública, como decía Habermas. Y claro está la protesta, ocupar el espacio, crear crisis y evidentemente
obligar al establishment, independientemente de que sea de izquierdas o derechas, y decir las cosas como están no están bien, y por lo tanto hay que mirar, hay que reflexionar, dialoga con nosotros. Esa etapa, ¿verdad? O lo que yo llamo la protesta democrática, cuando estábamos hablando de la primavera árabe, sobre todo y particularmente lo que pasó en Egipto, tiene sus límites. Precisamente porque una vez el establishment, en este caso el gobierno militar y el gobierno de Mubarak, y presidido por Mubarak, acepta las premisas sobre la gente que está en la Plaza Tahrir, simplemente desplazan al hombre, pero entonces se queda en nada. Esperan a que simple y llanamente se desplacen para entonces poder reacomodarse de modo que puedan retener el poder. Y claro está, una vez dispersado las personas que regresan a su cotidianidad, pues evidentemente ya esa fragmentación los debilita enormemente a nivel de que entonces tenemos el resultado que tenemos. Pues eso también ocurrió en España, nuevamente con los indignados, una vez entonces crea toda esta dinámica de Podemos se transforma en un partido político con la problemática que eso puede crear. Pero evidentemente, como hemos aceptado una dinámica en donde periódicamente nos vamos a renovar a través de ejercicios electorales, pues ciertamente es importante obligarse a organizarse en partido político para poder entonces optar por alcanzar un espacio de poder. Pero muchas veces nos olvidamos de que la organización en la calle es sumamente necesaria. Es algo muy parecido a lo que ocurrió en un momento dado con el movimiento pro independencia del Partido Socialista Puertorriqueño, que en un momento dado se olvidó de ese activismo particular en la calle, en la esfera pública, esa protesta que en momentos fue muy efectiva, y luego entonces pasamos al electoralismo. Yo creo que en ese sentido esta madeja de cosas, y obviamente de olvidarnos, ¿verdad?, de que existen múltiples etapas: activismo virtual, activismo, la protesta democrática en el espacio público, y luego entonces jugar el juego o la dinámica de la política electoral o la política partidista puede traer disloques en los distintos activismos, cuando debe ser entonces un activismo simultáneo, concurrente, que pueda entonces apostar por cuestionar, por ser contestatario a esos tres niveles. Hay algo que dijo Miguel que me parece que una partecita que se quedó, y es el rol de los periódicos, que me parece periódicos, y pienso en dos periódicos, pienso en El País, obviamente por el ejemplo que dio Miguel, y pienso también en New York Times, en dos contextos distintos, pero hay otros periódicos que se pudieran señalar como periódicos que de alguna manera fueron paradigmáticos en términos de señalar esto es el buen periodismo, que tenía una visión liberal, pero muy tratando de ser lo más riguroso posible en sus investigaciones. Claro. Digamos, El País más liberal que New York Times, por supuesto, pero como quiera, se notaba un periódico de calidad con una crítica seria, y que aunque obviamente todo periódico tome posturas, nunca jamás como las posturas que ya se han ido a un límite increíble y burdo. Por un lado, El País, en su defensa a ultrajanza de las posturas del PSOE en su alianza ahora con el PP, o digamos en irse a favor de que el PP gobierne, y por lo tanto también muy claramente en contra de Podemos, claro, y hay cualquier alternativa de izquierda. Y el New York Times en su demonización a nivel ya de hablar de apocalipsis, claro, en cuanto a Donald Trump. Y antes de Bernie Sanders. Y antes cierto, de Bernie Sanders. Muy claro, gracias, muy claramente a favor de Hillary contra Bernie Sanders. Estos nuevos, a lo mejor uno dice nuevo, obviamente los periódicos siempre han tenido ese rol, pero me parece por lo menos que ha sido muy burdo en este momento histórico. Claro. ¿Por dónde empezar? Mire, la respuesta corta es que se han institucionalizado.
no solamente se han institucionalizado, estos periódicos han pasado a ser parte de consorcios mediáticos que tienen mucho capital, mucho dinero, y evidentemente en virtud de ese poder, pues las líneas editoriales evolucionan. Más allá de eso, podríamos argumentar lo siguiente, y Miguel tiene mucha razón cuando habla de esto, ¿verdad? De lo burdo que se han convertido estos periódicos, que quizás en algún momento fueron los portaestandartes de la protesta, del contestatarismo y del liberalismo y del periodismo de investigativo, periodismo crítico, y de pronto los vemos como parte del establishment. Tanto así que muchos periodistas, sobre todo los más astutos, los zorros viejos, que los más críticos, muchas veces se han apartado total o parcialmente de estos diarios y han creado sus propios blogs. Propios blogs, o sea, páginas donde se les permite o donde ellos se permiten escribir de manera mucho más crítica en contra de ciertas cosas que quizás la oficina editorial del New York Times o del Washington Post, o en el caso del País, o en el caso muy particular también de otro periódico que también es muy prestigioso y que también ha perdido ese espíritu crítico hasta cierto punto, Le Monde en Francia. Y en el caso particular, por ejemplo, de Times, que en Gran Bretaña, que se ha convertido siempre ha sido conservador, pero siempre ha tenido una línea imparcial, pero ahora se ha convertido en una especie de vocero de la ala más conservadora del partido, de la ala más ultra del Partido Conservador. Pues nuevamente, de distintas razones, estas personas, estos periódicos han probado o han tenido, ¿verdad? Le cogieron el gusto al establishment. Evidentemente, este establishment que podría ser en un momento dado, o se podría considerar, que yo considero que no, alternativo, por ejemplo, al conservadurismo del Partido Republicano, pues entonces tenemos esta persona, Hillary Clinton, de credenciales cuestionables, ¿no? Es una figura sumamente arrogante. Nuevamente, la arrogancia es lo que permite que se dé una situación como la de los correos electrónicos. Que siendo funcionaria de Estado, su arrogancia le dice: no voy a usar el server del Departamento de Estado, voy a usar mi server privado. Pero que el New York Times se lo perdona. Y que dice: vamos a movernos hacia adelante cuando es necesario saber si esta funcionaria de Estado va a operar de manera efectiva información sensitiva. O, por ejemplo, que tampoco le cuestiona su ambigüedad. La ambigüedad hacia los tratados de libre comercio. Primero los apoya y luego no. Cierto. Entonces tiene que ser una persona como Donald Trump, que obviamente es un hombre sumamente desagradable, antipolítico, que le cuestiona, pero nuevamente, como la cacofonía, esto se convierte en una cacofonía. Evidentemente el New York Times demoniza a Donald Trump, pero más allá de la demonización y del mundo de fantasía perturbadora que él trae, su crítica hacia Hillary Clinton, sobre todo esa ambigüedad en torno al Tratado de Libre Comercio, en torno de la manera en que ha afectado a la manufactura en los Estados Unidos, así es acertada. Quizás es lo único acertado que este señor ha hecho. Pero nuevamente, no debería ser él el que lleve esa crítica, sino, por ejemplo, estos periódicos, que en algún momento lo fueron y no lo son. La razón particular es que simple y llanamente se han institucionalizado. Habría entonces que mirar fuentes alternas de periodistas que ya han hecho su nombre en la práctica de esa profesión, y así le pedí precisamente al profesor Dale Matthews de que me refiriera a unos cuantos blogs, porque evidentemente yo consulto los medios tradicionales, pero también quiero, ¿verdad?, ese elemento crítico para poder informar mi opinión en los medios. Con eso vamos a una pausa y regresamos en unos minutos a Puerto Crítico. Dicen que a través de la música viajamos en el tiempo.
Los éxitos que nunca pasan de moda los escuchas en La Rocola. Escúchala en vivo a través de bonitaradio.net o a través de la aplicación de TuneIn Radio. Fonografías de un país. Continúa el drama fiscal de Puerto Rico. Llegó la hora cero para Puerto Rico. Está sumido en la mayor crisis fiscal de su historia. Hasta siempre, mis jíbaros. Musicaliza es un podcast de música alternativa alrededor del mundo, más noticias de la industria de la música. Puedes escuchar Tu Mundo Alternativo por Bonita Radio con Armando Díaz y Carla Martínez en vivo por TuneIn Radio y como podcast por iTunes. Are we recording? I think we're recording this. Hello, this is Dr. Rick Toffen. Y Emo White. Y JRC con nuestro técnico Romaneno. ¡Woo! Y puedes escuchar La Pizzería todos los viernes de 6 a 7 con nuestros personajes como... ¡Y Mario! My name is Jeff. En What the Fun tenemos secciones de juegos, películas, series, cómics y secciones de vacilón. Todos los viernes de 6 a 7. Esto es solo el comienzo. Y regresamos a Puerto Crítico con José Rivera González, haciendo un repaso mundial de la política internacional y el estado de la situación, sobre todo en los ejes, digamos, del poder en el norte y sus efectos. Yo dije ahorita en la región global, un disparate terrible, ¿no? Pero más bien sus efectos en el resto del mundo, es lo que quise decir. Y en eso mismo estábamos hablando precisamente hasta qué punto estábamos en una coyuntura de guerra, de alguna manera si se asemejaba o no y mencionaste el siglo XIX, y parecería ser que también hay unas coyunturas económicas y políticas que también se parecen, ¿no? Uno podría pensar en grandes depresiones, en conflictos, digamos, económicos que se están dando en Europa, claro. Obviamente Estados Unidos, y nosotros pues tenemos la propia. Y eso se refleja en estas tensiones. Sí, definitivamente. Quisiera entonces añadir, evidentemente, sí, en esta cuestión, ¿verdad? El capital es el principal hegemón, no solamente por la cantidad que ha acumulado, sino también porque el Estado, ese ente que se supone que regule el capital, que regule la actividad económica, se lo ha permitido. Hemos estado en una dinámica consistente que a partir de la década del 70, cuando ocurre esa ruptura, partiendo sobre todo de la crisis del petróleo y de toda el conocimiento diseminado, que luego entonces se convierte en ortodoxia de parte de la escuela de Chicago, y particularmente Milton Friedman, empieza entonces toda esta dinámica neoliberal que luego entonces pasa, se filtra en los círculos de poder de los Estados Unidos, pero particularmente y principalmente Gran Bretaña, en donde Thatcher, y ahí sí podríamos entrar en la explicación del Brexit, Thatcher lo implementa fielmente, y evidentemente el Estado regulador va desapareciendo como alternativa. Luego entonces el cisma o el extirpar la moneda, particularmente el dólar, del patrón oro, que entonces abre mucho más a la especulación en virtud de la fuerza de la economía que emite esa moneda. Y claro está todo el régimen de desregulación que implementa Ronald Reagan en los Estados Unidos y que permite entonces que el capital financiero particularmente se comporte de la manera irresponsable, creando burbujas, sobrevalorando bienes y sobre todo servicios, ¿verdad? Estamos hablando más bien del mercado de las bienes raíces, el mercado de los servicios financieros, que luego entonces termina explotando en 2008, sacudiendo violentamente las economías avanzadas, tanto de Estados Unidos, de Europa, como de algunos lugares, de algunos países asiáticos. Estaba pensando en
los proyectos como los de Yanis Varoufakis, tratando de desarrollar una alternativa europeísta, ¿no? Con una escala mucho mayor a la nación-estado y teniendo como aliados pues diferentes ciudades a través de Europa, como Barcelona, por ejemplo, entre otros, para pues crear un movimiento europeo de izquierda alternativo a el neoliberalismo imperante o ordoliberalismo, para hablar en europeo, imperante en la región. Por otro lado, me parece interesante que si bien conocemos la crítica al Brexit desde la xenofobia y la derecha, también existen grupos de izquierda que han defendido el Brexit por algunas razones que tienen que ver precisamente con la visión de cómo se creó la Unión Europea como una unión básicamente capitalista, donde el euro fue, digamos, lo que supuestamente unía la región en unas economías muy desiguales y que acababa siendo, en vez de una Unión Europea, pues de alguna manera un neoimperialismo alemán y francés en un segundo lugar muy separado. ¿Qué tú crees de estas visiones? ¿Dónde están estas discusiones más o menos en estos momentos? Sí, claro. Vamos a empezar. Primero que todo, sí, estoy muy consciente del movimiento que trata de hacer Varoufakis, sobre todo porque creo que en el tiempo en que él fue ministro de Economía en Grecia, él se dio cuenta de los límites que la institucionalidad europea brindaba a Grecia. Nuevamente, la ortodoxia de la que hablábamos en la década del 70, pero sobre todo en la década del 80, que es cuando se empieza a implementar. No existe otra alternativa que simple y sencillamente adherirse a este modelo. Es decir, el Estado tiene que ser solvente. De la manera en que es solvente, pues evidentemente tiene que reducir el gasto público, ignorando quizás las necesidades y el bienestar público, precisamente porque existen economías desiguales, subeconomías dentro del mismo Estado. Y ciertamente, como Grecia, uno de los estados más pobres, pues evidentemente sí, y claro, con unas instituciones sumamente débiles, pues son mucho más vulnerables a las fluctuaciones del mercado que un país como, por ejemplo, Alemania, o el mismo Gran Bretaña, o el mismo Francia, o países como, por ejemplo, los Estados Unidos o Australia. Entonces, cuando Grecia implota, que nos damos cuenta no solamente de que utilizaron contabilidad creativa, ayudado por la misma gente en Nueva York que asistió en la caída precipitada del valor, ¿verdad? de los mercados de valores y la caída de bruces del mercado financiero, nos damos cuenta no solamente de que la economía griega no estaba preparada para acceder a la unión económica y monetaria. Y eso es culpa de Grecia, sí, pero es también culpa de las instituciones europeas. Y esto me lo señaló un estudiante sumamente brillante, Valery Marrero, que me dijo, mire, vamos a mirar la vulnerabilidad de las instituciones europeas, que no hicieron su trabajo en verificar lo que estaba en papel, lo que le ofrecieron los griegos. Es decir, no, la economía puede aguantar en la transición del dracma al euro. Cuando nos damos cuenta, evidentemente el papel lo aguanta todo, pero las realidades son otras, y cuando la economía implota, nos damos cuenta no solamente de que la deuda soberana, el déficit había alcanzado por lo menos un tercio del Producto Interno Bruto, y de que el nivel de deuda soberana había alcanzado un 120, un 130% del Producto Interno Bruto. Es decir, por cada euro que ingresaban debían 1.20, 1.30. La economía colapsa, y entonces la receta que viene desde Europa es simple y sencillamente, bueno, si no puedes pagar, vamos entonces a limitar tu economía y vamos a limitar las capacidades del Estado para que si circunscribas esta receta de austeridad, en donde vas a limitar el gasto público, en donde vas a vender activos públicos y
y simple y llanamente y esas van a ser las condiciones para que nosotros transferirte capital de modo que puedas cumplir con las obligaciones con tus acreedores. No es un dinero para inyectarlo a la economía para hacerla crecer, de modo que entonces cuando haya afluencia, esa sea la contingencia que permita entonces pagar o cumplir con las obligaciones, es para pagar a los acreedores. Y esto crea una espiral desastrosa, catastrófica, yo la diría. De hecho, yo lo llamo la economía política de la catástrofe o la economía política de la debacle. Es que catástrofe suena mucho más interesante en ese sentido. Pero sí, es una catástrofe. En donde no solamente deprimimos aún más la economía porque no tenemos ni siquiera la capacidad de hacer crecer los múltiples sectores económicos, sino que también permitimos, en virtud de la libertad de movimiento, y no lo estoy criticando, que estos jóvenes, estos griegos y griegas en edad productiva se puedan mover, en virtud de la libertad de movimiento que existe en la Unión Europea, se puedan mover de una región económicamente deprimida a otra. Entonces tenemos un sangrado o una fuga de cerebro de gente en actividad productiva, generando ingresos en otras economías que tal vez no lo necesiten, pero la griega sí. Tanto así que al final de toda esta jornada, ahora en los círculos europeos se están empezando a hablar de brindar algún tipo de alivio a la deuda griega. O sea que Giannis Varoufakis tenía razón. Eso quiere decir que entonces, sobre todo las izquierdas que participan del juego político electoral tienen límites. Tienen que circunscribirse a un juego perverso cuyos términos lo dicta la lógica del mercado. Y entonces aquí es que entra el problema. Yo creo que Giannis Varoufakis se dio cuenta de eso y por eso es que inicia este movimiento a nivel europeo. Cosa que le aplaudo, pero yo me temo que hay un daño extenso ya hecho y que evidentemente todo esto ha creado desarraigo no solamente en Grecia, sino en múltiples países, sociedades europeas, y que todo ese desarraigo, toda esa ansiedad creada se está virtiendo lamentablemente hacia no los partidos de izquierda, no a los movimientos contestatarios que parten, ¿verdad?, de una postura de izquierda, sino a los partidos populistas. Los partidos populistas en Austria. El mismo Nuevo Amanecer en Grecia. La ultraderecha en Alemania. Y claro está, las facciones ultranacionalistas del Partido Conservador. Y claro está, el auge terrible de una extrema derecha, una derecha ultranacionalista en Francia con el Front National de Marine Le Pen. Ahí está, y es un problema. Yo creo que la izquierda, sobre todo, ¿verdad?, estos movimientos van a tener o sea, tienen un trabajo sumamente arduo para poder traer voluntades hacia ellos, porque evidentemente la demagogia, sobre todo en una psique colectiva tan magullada como la de los europeos, es muy difícil, es mucho más susceptible a esa demagogia de la derecha extrema. Miguel. Sí, quería, siguiendo con los grandes temas, mucha del panorama actual se explica, y lo estabas haciendo ahora muy bien, obviamente, coincido contigo con el tema de una economía líquida, de financiarizaciones, creo que es el término que se utiliza, donde pues esquemas abstractos, meramente económicos, desvinculados, digamos, de producción incluso, o de temas de consumo, empiezan a hacer pues la gran bola que presiona cambios políticos o incluso pues el tema de la deuda y demás para que socava la soberanía, la democracia y todo eso. Ese es como uno de los grandes temas, pero parecería que hay un interés de nuevo en hablar de materias primas. El agua lo mencionó Juanqui por ahí, recuerdo siempre a Saskia Sass en el 2010 en Puerto Rico mencionarlo como uno de los temas de las próximas guerras y conflictos y demás. Ya es casi que un tópico entre científicos y demás.
¿Cómo ves tú el asunto de las materias primas en esta nueva curva de tensiones? ¿Cómo lo ves en relación a Latinoamérica también? A cómo se ha ido destruyendo esos espacios de izquierda que se crearon en un momento dado. ¿Y qué hay detrás de esa especie de desesperación europea? Que no hay aquí una especie de ansiedad frente a acceso a materias primas, casi que nos regresa al siglo XIX, donde empezaste ahorita el programa. Claro. O sea, ¿qué podrías decirnos sobre ese tema que parecería ir en contra, digamos, de la tendencia de que todos son discusiones económicas, de valores abstractos y de esquemas financieros complejos? ¿Cómo lo ves? Con esa pregunta importante, vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Llegó tu programa deportivo. Espérate, para. Ya llevamos más de un año con esta promo. Sisto, vamos a cambiar esto. Aquí en El Añadido, si quieres ganar dinero, apuesta con nosotros. Apuesta con nuestras predicciones. Sí. Si tengo que escoger un equipo, ¿verdad?, que le va a terminar la racha a los Warriors, mira, me voy con los Bucks de Milwaukee. Apúntalo, el 12 de diciembre. 108-95, the final. Milwaukee has beaten Golden State. Porque donde ponemos el ojo, ponemos la bala. Sin duda alguna, yo pienso que Canelo Álvarez por decisión unánime en una decisión cerrada. All three scores for the winner by unanimous decision. Canelo Álvarez. Ya ves, esto, entrevista y mucho más, te lo traemos aquí en El Añadido, todos los lunes de 8 a 9 de la noche por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, forma, vacíos, imagen y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. ¿Qué piensas al escuchar la palabra contaminante? Radiación, químicos, basura, plásticos, humo. ¿Sabías que no todos los contaminantes se quedan en el ambiente? El ruido también es un contaminante de alto riesgo para la salud humana. Es producido principalmente por las actividades diarias del hombre y puede causar reacciones adversas a nuestro sistema, tales como alta presión, dolores de cabeza, agresividad, estrés, pérdida de la audición, entre otros. Tú puedes evitarla no haciendo ruidos innecesarios. La contaminación auditiva pasa inadvertida. Escuela especializada en producción de radio y televisión, Dr. Juan José Osuna. Una vez alguien preguntó, ¿qué valor tiene la cultura cuando la experiencia no nos conecta con ella? Culturéate es la revista radial que nos acerca a la identidad, pero sin perder la movilidad. Perpetuamos las dimensiones esenciales de la vida humana desde la entrevista, porque la cultura es lo que queda cuando todo se olvida. Escuche Culturéate en directo a través de bonitaradio.net o por Tuning Radio, podcast a través de la aplicación iTunes e iVoox y el canal de Bonita Radio de YouTube. Y regresamos a Puerto Crítico con José R. Rivera González, hablando sobre un repaso mundial de la política internacional, específicamente en los ejes de poder Europa y Estados Unidos y su impacto a nivel global. Y hay una pregunta en el aire importante sobre precisamente la materia prima. Ya no necesariamente el capital financiero, sino esas materias primas, claro, que de alguna manera imperan también. Sobre todo el agua. Que era lo que estaba mencionando Miguel hace un momento, ¿verdad? Porque o sea, todo el capital del mundo no te va a dar un buen vaso de agua o no vas a poder, o sea, y si escaseas agua no vas a poder irrigar el terreno sobre el cual vas a cultivar. ¿Por dónde empezar? Yo, evidentemente, la materia prima o los bienes esenciales se está convirtiendo en un tema muy frecuente, pero sobre todo muy controversial y específicamente vinculado con el efecto ya evidente de la actividad humana sobre el terreno físico o sobre el ambiente. Presenciamos, por ejemplo, la desertización del África, donde el Sahara, ¿no? Que el desierto se está haciendo mucho más grande. Y lugares donde había mucha tierra fértil de pronto se convierte en eso, en desierto. O en el caso muy particular
de los chinos, donde sus niveles de consumo ya están alcanzando sobre todo el nivel de las clases medias y pudientes en los Estados Unidos y en Europa, que es algo sumamente preocupante, pero ellos obviamente tienen derecho al desarrollo y a satisfacer sus necesidades, pero ciertamente también ese elemento lo obliga el hecho de que solamente un porcentaje bien pequeño del territorio chino es cultivable, el resto es desierto. Pues evidentemente sí, y que se está agrandando. Pero también es todo este imaginario, en algunos casos real, pero de precariedad que se da, ¿no? Presenciamos hambrunas en África y en otros lugares del mundo. Vemos cómo los ríos, las cuencas hidrográficas se van secando precisamente por el desarrollo humano desmedido en términos de la urbanización enorme que se está dando, por ejemplo, en China, como se está dando en los Estados Unidos, donde los suburbios van creciendo mucho más. Y claro está, los patrones de consumo nuevamente se vuelven desmedidos, y que existe una cultura del desperdicio enorme. Pero también en términos de la materia prima y nuevamente el agua, el acto expreso del hombre cuando, por ejemplo, cierra cuencas hidrográficas que alimentan varios países. Lo que pasa, por ejemplo, en el río Jordán, que constituye el límite entre Jordania y el Estado de Israel, y también las prácticas o posibles prácticas. Una de las cosas que yo había dicho, que había mencionado, que yo soy favorable a la partición de Irak en 3 estados, y evidentemente es porque hay un daño irreversible, pero también por el hecho de que esta propuesta es problemática en sí, no solamente porque quién va a heredar los recursos petroleros, sino también cómo se van a repartir los recursos hidrográficos. Sobre todo porque hay 3 países que los utilizan, o tres sectores que los utilizan: los kurdos, los árabes suníes y, claro está, los árabes chiíes. Ciertamente, probablemente va a llegar un momento en que nos va a importar muy poco el capital, y entonces, claro, nos vamos entonces a circunscribir a esta cuestión más elemental. No sé si es parte de un ciclo recurrente, así lo llamaría Manolo Almeida, pero ciertamente existe, y creo que va a ser el issue del siglo. Más allá de eso, ¿qué hacer? Evidentemente los acuerdos, ¿verdad? Los consorcios que se hacen, los tratados, es un buen comienzo, pero ciertamente tiene que haber voluntad política de los estados, y para eso entonces tiene que haber retroalimentación, señalamiento, denuncia de movimientos contestatarios que puedan, más allá de la cuestión puramente política, realizar un activismo que pueda, ante todo, procurar que el Estado proteja y conserve los recursos, las materias primas. Y, claro está, reducir en ese sentido esta cultura del exceso y sobre todo del desperdicio. Es increíble cómo en América Latina en los últimos años, un poco siguiendo esa línea y la pregunta de Miguel, los commodities y la materia prima ha sido básicamente en lo que se han montado los países de América Latina y las izquierdas que llegaron al poder de alguna manera continuaron en un extractivismo salvaje, tanto en Brasil como en Bolivia como en Venezuela. Y una vez los precios a nivel mundial de las diferentes materias primas bajan o cambian repentinamente, pues tienen un efecto brutal en las economías nacionales, y tienen obviamente efectos también políticos y casi inmediatos. Y que obviamente el efecto, como bien tú dices, a nivel ecológico, en el contexto ya de un obvio cambio climático, se hace todavía y se agudiza cada vez más.
También pienso en el rol de China en todo esto. Claro. Pienso en el canal de Nicaragua que se está tratando de desarrollar en competencia con el canal de Panamá, una locura impresionante y una catástrofe ecológica. Y el rol que están teniendo los diferentes grupos, y tanto indígenas como de campesinos, en todos estos nuevos movimientos ecológicos que no son simplemente los movimientos ecológicos que usualmente la gente piensa, que piensan desde una perspectiva que no es anticapitalista ni antiimperialista y demás, sino todo lo contrario. Y vemos todos los asesinatos, por ejemplo, en Honduras, están relacionados a esto también. Veo mucha violencia relacionada a esto, precisamente, y también me da, para traerlo rapidito en los últimos minutos o segundos del programa, en el rol que pueda tener la Junta de Control Fiscal, un poco para aterrizar, volviendo al ombligo, ya que se reeditó el poemario de Ángela María Dávila con José Lezama Lima, José María Lima, perdón, sobre el ombligo. Pero eso fue un paréntesis. En fin, volviendo al ombligo, a Puerto Rico, cómo el rol de la Junta de Control Fiscal puede también tener un efecto terrible en los recursos, en términos del ambiente, de que se vendan cantidades de recursos naturales. Sí. Lo primero que yo pienso es el corredor ecológico del noreste. Exactamente. Sí. O el bosque modelo, todo ese proyecto que se articuló, ¿verdad? Desde Casa Pueblo, de ese activismo de Masol, que ahí a capa y espada, ¿no? A sudor y sangre, lo logró articular. Y pienso que el efecto depredador de esta Junta de Control Fiscal y del gobierno que sumisamente va a sentir todo esto, simple y llanamente acabe con lo poco que tenemos aquí. Yo no sé, Miguel, si en esa línea tal vez haya que también traer estos asuntos para hablarle en general a las personas sobre la importancia precisamente del agua, los recursos más básicos, y cómo eso se va a ver afectado con todo esto. Porque es real. Y no irnos por tal vez, no sé, o sea, tal vez haya que hablar de esa manera muy directa para levantar situaciones y pasiones políticas, porque de otra manera pues la cosa está terrible. Miguel, tenemos 30 segundos, si quieres comentar algo. Sí. No, yo creo que estoy muy contento de que hayamos tenido este programa, porque como que nos saca un poco de la discusión pequeña, chiquita, que el proceso eleccionario a veces nos obliga o nos fuerza a entrar en la tontería, en la ñoñería. Aquí sí que agradezco muchísimo haberte tenido ahí, tú sabes, con coordenadas más amplias, porque pues es refrescante y necesario, pienso yo. Muy bien. Claro que sí, es un placer inmenso tener esta conversación con ustedes. Espero que no pase 2 años antes de tener otra, porque creo que evidentemente hay mucha tela de donde cortar, y evidentemente hay muchas cosas que quiero decir, definitivamente. Un abrazo fuerte, somos parte del mundo, obviamente, y aquí en Puerto Crítico estamos en Red Global y Translocal. Muchas gracias, Miguel, un abrazo muy fuerte. José, gracias por estar con nosotros. Sixto Ortiz, gracias por hacer el programa posible. Hasta la semana que viene en Puerto Crítico. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales, facebook.com/Bonita Radio, y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo.